Estaba en la casa de mi suegro con mi novio. Habíamos decidido pasar el fin de semana allí, una especie de escapada. Pero durante la noche, mientras él dormía, yo me levanté y entré en la habitación de mi suegro. Lo que pasó fue algo que disfruté mucho. Y mi novio nunca de entero de esto. Ocurrió en plena noche cuando estaba todo en silencio y mi novio estaba roncando. Me levanté con un cosquilleo en el vientre y con ganas de diversión, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces me muevo despacio como una gata acechando su presa, tratando de no hacer ruido. No quería despertar a nadie. Así que me deslizo fuera de la cama, buscando algo, cualquier cosa que pueda calmar mi necesidad. Mis pensamientos empezaron a volverse un poco traviesos, recordando lo que había pasado. Mi suegro ese día no paraba de mirarme. Cada vez que me daba la vuelta, allí estaba él con esos ojos que parecían mirarme de pies a cabeza. ¿Te imaginas? Yo con ropa cómoda caminando por la casa, y él con la mirada fija en mí, como si quisiera algo de mí. ¿Por qué lo hacía? ¿Le gustaba lo que veía? No lo sé, pero te diré una cosa, me hizo sentir especial. Sí, así es, especial. Como si hubiera algo en mí que disfrutaba de eso. O tal vez solo estaba aburrido y necesitaba algo en que entretenerse. ¿Quién sabe? Así que allí estaba yo en medio de la noche con mi mente volando por territorios prohibidos, recordando a mi suegro, que me miraba como si fuera una obra de arte. ¿Qué podía hacer? Decidí tomar algo. A veces, la mejor manera de calmar esa ansiedad, es tomar algo. Así que me levanté de la cama, dejando a mi novio acostado, y me dirigí hacia la cocina. Pero justo cuando estaba a punto de entrar al baño, mi suegro apareció. Ahí estaba él con una sonrisa que me hizo sentir cosas, que no debería estar sintiendo en la casa de mi suegro. ¿Qué quería? ¿Acaso podía leer mis pensamientos? ¿A dónde vas, pequeña?, preguntó con esa voz profunda que me hizo sentir un cosquilleo por dentro. Me levanté a tomar un té, dije, tratando de sonar tranquila. Pero, ¿sabes qué? No funcionó. Porque allí estaba él, mirándome con esos ojos que parecían ver más de lo que deberían. ¿Te importa si me uno a ti?, preguntó con una sonrisa juguetona que insinuaba algo más. En el ambiente se sentía un aire cargado de tensión. Pero, ¿sabes qué? No era una tensión incómoda, era más bien otro tipo de tensión, ya sabes. Como si estuviéramos anhelando algo más que solo un té. Por supuesto, dije, tratando de sonar despreocupada. Después de todo, ¿qué podía pasar? Era solo mi suegro, ¿verdad? Así que allí estábamos los dos, charlando a mitad de la noche en la cocina. Y entonces él lo dijo. Noté que estás un poco tensa, dijo con una voz un poco sugerente. ¿Te gustaría que te hiciera un masaje? ¿Un masaje? ¿En medio de la noche? ¿Con mi suegro? ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Pero, ¿sabes qué? No pude decir que no. Porque ¿qué mujer rechazaría un masaje en medio de la noche, especialmente si viene de un hombre con manos grandes y fuertes como las de mi suegro? Claro, dije, tratando de sonar tranquila. Pero por dentro mis pensamientos me llevaban hacia otro lado. ¿Qué pasaría después? ¿Qué pasaría si esos masajes se convertían en algo más? Estaba con mi suegro detrás de mí, con sus manos fuertes y grandes haciendo masajes en mi hombro. Y mientras cerraba los ojos y me dejaba llevar por la sensación del masaje, no pude evitar si él deseaba lo mismo que yo. Y más importante aún, ¿qué pasaría si mi novio se levantaba y nos veía? Mientras mi suegro me masajeaba el hombro, sus manos encontraban cada punto de tensión, no podía evitar disfrutarlo. Se nota que tenía experiencia. Pero lo que más me sorprendía era el efecto que tenía en mí su cercanía.
A medida que charlábamos y él trabajaba sobre mis hombros, su voz se escuchaba suavemente junto a mi oído. No importaba qué dijera, solo el sonido de su voz era suficiente para hacerme estremecer. Y a medida que pasaba el tiempo, sentía como un cosquilleo recorría mi cuerpo de arriba a abajo, creando una oleada de sensaciones dentro de mí. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué me sentía tan atraída por mi suegro? No lo sabía, y en ese momento tampoco me importaba. Todo lo que quería era dejarme llevar por la corriente de sensaciones que me invadía, perderme en ese momento robado a mitad de la noche. Cada movimiento generaba más relajación, llevándome a un estado de éxtasis del que no quería salir. Porque en ese momento, en medio de la noche, bajo el hechizo de mi suegro, no había nada más que él y yo, y el momento que nos unía. Después de que mi suegro terminara los masajes, me tomé un momento para respirar profundamente y sentir cómo la relajación se extendía por todo mi cuerpo. Le agradecí con sinceridad, diciéndole que me sentía mucho mejor gracias a sus maravillosas manos. Él solo sonrió con una mirada que parecía sugerir que había más en sus habilidades que solo dar masajes. Y así nos dirigimos a preparar el té. Mientras el agua se calentaba y el aroma del té llenaba la habitación, el ambiente se cargó con una energía particular, como si ambos estuviéramos pensando en lo que acababa de pasar. Nos sentamos en la mesa y comenzamos a charlar, pero esta vez la conversación era diferente. No hablábamos nada en particular, pero nuestras miradas y nuestras sonrisas contenían algo más, una sugerencia. Era como si estuviéramos buscando lo mismo, tentándonos mutuamente con lo que podría venir después. Nuestra charla era una mezcla de palabras y silencios cargados de tensión. Cada risa, cada mirada, cada gesto parecía ser un paso más hacia un territorio emocionante. Y mientras la noche avanzaba, la situación entre nosotros se volvía más intensa, más palpable. Pero a pesar de toda esa tensión entre nosotros, en ese momento no pasó nada más. Nos limitamos a charlar, a tomar nuestro té como dos personas normales a mitad de la noche. Cuando terminamos, nos despedimos con una sonrisa y cada uno se retiró a su habitación. Pero algo dentro de mí anhelaba más. Algo más que solo ese momento. Porque aunque habíamos compartido un momento juntos, sabía que aún quedaba algo más por suceder. Me sentía acalorada, ¿sabes? Con ese tipo de calor que te hace sentir inquieta, con ganas de diversión. Así que en lugar de retirarme a mi habitación como debería haber hecho, decidí esperar. Esperé a que él entrara en su habitación, y mientras tanto, me quedé en el baño. Tenía otros planes en mente en ese momento, estaba dispuesta a ir más allá. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, el latido acelerado de mi corazón, mientras contemplaba lo que estaba a punto de hacer. Era un poco arriesgado, lo sé, pero también era emocionante. Así que me quedé allí en el baño, sintiendo cómo el momento se apoderaba de mí. Cada minuto que pasaba me acercaba más a él, y eso me emocionaba más de lo que me atrevo a admitir. Luego, cuando llegó el momento adecuado, salí del baño y me dirigí hacia su habitación con determinación en cada paso. No sabía qué iba a pasar, pero estaba dispuesta a todo. Y en ese momento, en medio de la noche, mientras mi novio dormía, necesitaba algo que solo mi suegro podía darme. Sabía que mi novio podía levantarse en cualquier momento, pero eso no me importaba en absoluto. Un impulso irresistible me empujaba hacia adelante, como si estuviera decidida a seguir ese camino sin importar las consecuencias. Con pasos en puntas de pie y con mi respiración acelerada, me dirigí hacia su habitación. Cada paso era una mezcla de emoción y nerviosismo, pero no podía detenerme. Estaba decidida a hacerlo, a buscar lo que anhelaba en ese momento. Al llegar a su puerta, inhalé profundamente y cerré los ojos por un momento, preparándome para lo que estaba por venir. Luego, con un movimiento firme, giré el pomo y entré en la habitación.
Él estaba allí con los ojos cerrados, ajeno a mi presencia. Por un instante me detuve a observarlo preguntándome si estaba haciendo lo correcto. Pero entonces recordé sus palabras sugerentes, y todas las ocasiones que él me observaba de esa manera tan particular. Me acerqué a él con cuidado. Sabía que estaba tomando un riesgo, pero también sabía que valía la pena. Así que con manos temblorosas lo desperté suavemente con un susurro apenas audible. Para mi sorpresa, mi suegro abrió los ojos y sonrió. Una sonrisa pícara que revelaba que ya sabía que yo vendría, como si hubiera estado esperándome. Lo que sucedió a continuación fue sensacional. No puedo contar los detalles aquí, pero déjame decirte que fue una experiencia grandiosa. Fue momento impulsivo entre dos almas hambrientas que se encontraron a mitad de la noche. Cuando todo terminó y salí de su habitación, la sonrisa no se me borraba, sentía una mezcla de emociones dentro de mí. Sabía que lo que había sucedido fue muy arriesgado, pero déjame decirte que valió la pena. Fue rápido, apenas 20 minutos, pero cada segundo fue como una eternidad. Sabía que mi novio podía levantarse en cualquier momento, así que tuvimos que ser rápidos, intensos. Era peligroso. Por suerte ese temido momento no llegó. Nos las arreglamos para mantenernos en silencio, en medio de la noche, sin ser descubiertos. Después de que todo terminó, me levanté con cautela y me dirigí al baño. Fue un lavado rápido, una ducha express para borrar cualquier rastro de lo que acababa de suceder. Sabía que tenía que volver a la cama, antes de que mi novio se diera cuenta de que algo estaba pasando. Con pasos ligeros, regresé a la habitación, y me deslicé silenciosamente bajo las sábanas, tratando de no despertar a mi novio. Me acosté lentamente con cuidado, como si cada movimiento pudiera despertarlo. Y así, mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas, me acurruqué junto a mi novio, tratando de dormirme, y de hacer que pareciera que nada había sucedido. Porque aunque había tenido un encuentro con mi suegro esa noche, sabía que mi lugar estaba junto a él, en su cama, compartiendo nuestras vidas juntos. Se preguntarán por mi suegra, pero la verdad es que ella y mi suegro llevan tiempo separados. Mi suegro vive solo, lo cual hizo las cosas un poco más interesantes, y me permitió vivir esa noche. Con el paso de los días, todo volvió a la normalidad. Mi novio y yo seguimos con nuestra rutina de siempre, y él nunca se enteró de lo que sucedió con su padre. Para mí fue solo una aventura y nada más. Aunque haya disfrutado de aquel momento con mi suegro, quiero a mi novio, y sé que tengo una relación con él. ¿Qué piensan de mi experiencia, de lo que sucedió? ¿Está mal lo que hice? Estoy compartiendo mi historia con ustedes, y es la primera vez que la cuento. Me gustaría leer sus comentarios. ¿Alguno de ustedes ha experimentado algo similar? ¿Han sentido alguna vez atracción hacia su suegro o suegra? Quiero leer todo, desde las opiniones más honestas, hasta aquellas que no estén de acuerdo. Déjenme sus comentarios. Estoy ansiosa por leer lo que tienen que decir.